Hey, ¿qué tal mis queridos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Este video lo tenía que hacer sí o sí porque cada vez este tema es más sonado y es referente a mis queridos venezolanos de bien que por culpa de algunos desadaptados que han llegado a Perú a querer hacer lo que les da la gana, se han visto afectados por el hecho de que por uno pagan todos. No tendría que ser así, pero lamentablemente es así. Por uno pagamos todos. Así que estos venezolanos de bien que se han visto afectados por estos hechos han tenido que buscar nuevos horizontes. Y Uruguay es uno de los destinos más sonados por estas personas. Así que para estas personas que quieren saltar de Perú a Uruguay, tengo que advertirles o hacerles referencia o simplemente informarles, porque advertirles suena así como muy exagerado, digámoslo así. Pero quiero decirles, Uruguay no es Perú. Y antes de que hagan el salto y cambien de un país a otro, tengo que decir, el contraste que se van a encontrar es totalmente distinto. Y antes de entrar en materia y empezar a mencionar todos esos contrastes que se van a encontrar de Perú a Uruguay, en palabras más generales puedo empezar diciéndoles de que Uruguay es un país mucho más formal desde todo punto de vista. El primer tema que tenemos que tocar, o el primer contraste que nos vamos a encontrar, es el tema del trabajo. En Uruguay normalmente se trabajan de 8 a 9 horas por día y se libra día y medio. Por ejemplo, si libramos los fines de semana, entonces el sábado normalmente lo vas a trabajar en la mañana hasta el mediodía o hasta la 1 de la tarde, y el domingo sí lo vas a librar completo. Aparte de esto, en Uruguay vas a gozar de todos los beneficios laborales como un ciudadano común, tales como aguinaldos, vacaciones, pago de horas extras, en fin. Por eso es tan importante y hago tanto énfasis en mis videos informativos sobre la documentación de Uruguay de llevar la documentación requerida para así poder optar por la cédula provisional y luego por la cédula de residente legal. Y eso nos da pie para mencionar el segundo contraste o la segunda diferencia que hay de Perú a Uruguay, y te la mencionaré más adelante. En Perú, el sistema laboral es totalmente distinto. Una persona puede trabajar de 10 a 12 y hasta 14 horas. Y la mayoría de veces no es porque tú seas extranjero, sino porque el peruano acostumbra a trabajar esas largas jornadas laborales. Pero también a veces hay abusos por parte del patrono porque muchas de las personas extranjeras trabajan en negro. Y para los que tengan alguna duda con qué es trabajar en negro, es trabajar sin ningún tipo de documentación. Y es normal porque yo lo viví cuando estuve 3 meses en Perú. En mi corta estadía era normal entrar a un restaurante, a un hotel, preguntar si estaban buscando personal para trabajar, y podía acontecer de que te podían dejar trabajando el mismo día, te probaban ese mismo día y a la semana ya estabas contratado. Pero en la mayoría de los casos, y me ocurrió a mí en los trabajos que tuve en Perú, el hecho de estar contratado no daba pie a un contrato de trabajo, a ningún beneficio laboral. Era estar contratado de palabra. El segundo contraste o diferencia que vamos a encontrar de Uruguay a Perú es el tema del papeleo, de los documentos que te van a otorgar para tu legalidad. En Perú recuerdo que la mayoría de personas entraban por medio de un refugio, es decir, tú entrabas y luego a los días tenías que ir a un organismo, no recuerdo ahora cuál es, para los que están en Perú actualmente o tienen la memoria más fresca, me lo pueden recordar en los comentarios, y a ese organismo ibas a tramitar una hoja que te daba o te otorgaba una especie de refugio, entonces quedabas con el estatus de refugiado, digámoslo así. Luego de este refugio implementaron un carnet que se llamaba o se llama PTP, que es el permiso temporal de permanencia, pero sin embargo no se compara con la legalidad o los documentos que te da Uruguay, es decir, la cédula provisoria y la cédula de residente legal. Al llegar a Uruguay, en vez de el refugio como lo tramitabas en Perú, vas a tramitar la cédula provisoria que te va a permitir trabajar, pero con ciertas limitantes. Ya después al tiempo y por medio de los requisitos que consignes, por eso es tan importante y hago tanto énfasis en que al entrar a Uruguay, y es un paso muy formal y muy estricto,
Ustedes me dirán, bueno, pero es que es muy difícil llevar los documentos apostillados, que la situación en Venezuela está complicada para eso, que hay mucha corrupción, en fin. Pero recuerden que Uruguay es uno de los países que nos abre más las puertas y que nos da un cierto estatus de legalidad comparados con otros países y solamente pide ciertos requisitos que al final, si nos ponemos a ver, no son tan difíciles. Y recuerden que los demás países no tienen la culpa de la situación actual de Venezuela. Así que consignando los debidos requisitos vas a poder optar a tu cédula de residente legal, la cual te va a abrir mucho más las puertas, ya no vas a tener limitantes y vas a obtener muchos derechos y beneficios. Si quieres saber más información acerca de la cédula provisoria y la cédula de residente legal, te he dejado videos en mi canal sobre este tema. Tercer constraste. ¿Cómo es? El tercer contraste. La tercera diferencia o contraste que nos vamos a encontrar de Perú a Uruguay es el sistema de transporte. Miren, yo la verdad no sé cómo mencionarles esto o hablar de este tema porque la verdad que para mí el transporte en Perú con esas llamadas combis y muchos de ustedes sabrán de qué les hablo. De todas maneras les voy a dejar una foto por acá porque de verdad que subirse a una de ellas es una aventura de alto riesgo. La verdad, si te subes no sabes si vas a llegar bien o con vida. De verdad, no estoy exagerando. Y la verdad que no estoy exagerando porque en los pocos meses que viví en Perú, fue una total aventura subirse en esas llamadas combis. Porque la verdad no tienen un límite de velocidad. Van a toda velocidad, parece que nadie les pone control. Y lo más insólito es que se chocan, de verdad. Una vez iba en una con Stephanie, mi pareja, y se chocaron. Prácticamente se dieron un besito, o sea, hicieron esto y se volvieron a alejar. Y nosotros dijimos, nada, chocaron, nos vamos a tener que bajar y buscar otra combi porque estos van a tener que solucionar su problema aquí con el choque, pues el accidente. Y resulta que no, para nuestra sorpresa, ellos siguieron como si nada porque eso allá es normal. Pero resulta que no, eso allá es normal, por eso ellos como si nada, se chocaron y siguieron su camino. Cosa totalmente distinta a lo que te vas a encontrar en Uruguay, ya que primero, el tipo de autobús es totalmente distinto. Son más confortables, más grandes, más cómodos, más limpios, más bonitos, en fin, todo lo mejor que te puedas imaginar, totalmente el polo opuesto. Segundo, son mucho más organizados, cumplen un límite de velocidad. Otra de las mejores cosas es que cumplen sus horarios. Si te dicen que en tal parada va a pasar el autobús de la ruta tal, número tal, a tal hora, de verdad va a pasar a esa hora y te va a llevar por esa ruta. Y lo mejor es que hay muchas aplicaciones que puedes usar que te dicen los horarios, las paradas donde se van a parar, porque esa es otra que muchas veces nos pasó al principio y pagamos la novatada, que nos parábamos a esperar un autobús en una parada y cuando venía el autobús no paraba porque no le correspondía parar en esa parada, valga la redundancia, parada, pero es para que me entiendan. Así que es bueno que uses esas aplicaciones para que sepas no solo qué autobús te va a llevar a tu destino, cuál te va a servir, sino que en qué parada te vas a ubicar para poder esperar el autobús y no siga de largo. La cuarta diferencia que nos vamos a encontrar de Perú a Uruguay es la seguridad o la inseguridad, como ustedes lo quieran ver. No es que Uruguay sea el país más seguro del mundo, pero comparado con los niveles de inseguridad de Latinoamérica, podemos decir que Uruguay es uno de los países más seguros. Por ejemplo, yo viví en la capital de Perú, Lima, y allá era normal en la zona céntrica ver cómo arrancaban los teléfonos de las manos a personas que iban descuidadas y salían corriendo. También las personas que iban en los buses, la que iba del lado de la ventana, muchas veces se lo arrancaban de la ventana, o sea, la persona pasaba, metía la mano por la ventanilla del bus y le arrancaba el celular a la persona y salía corriendo. Eso me lo habían comentado, me habían dicho, ten cuidado con esto y lo presencié, no fue que solo me lo contaron. Y bueno, robos así de ese tipo se daban mucho en Perú. En Uruguay no es normal, por lo menos en la zona céntrica, ver ese tipo de acontecimientos o ese tipo de robos. No quiero decir que no acontezcan. Obviamente van a acontecer más en ciertas zonas que son más peligrosas que otras. Pero lo que más presencié en Uruguay fue los robos
grandes, es decir, no robos a personas de celulares o billeteras, sino robos a cajeros automáticos, en fin. La quinta diferencia o contraste que nos vamos a encontrar de Perú a Uruguay, y no menos importante por dejarla en quinto lugar, es que no se ve el comercio informal en Uruguay así como se veía o se ve en Perú. Normalmente en Perú muchas de las personas llegaban y, por ejemplo, se ponían a vender caramelos en la calle o se subían a los buses y se ponían a vender caramelos, cualquier tipo de cosas. En Uruguay no es común ver eso. Y si se ve, tarde o temprano te llega la policía, si te pones a vender en la calle sin permiso, te va a llegar la policía tarde o temprano, puedes hacerlo un día, 2 días, una semana, 2 semanas, pero tarde o temprano, como les dije, te va a llegar la policía, te va a quitar la mercancía y te va a multar y hasta ahí va a llegar el negocio. Ya lo he visto, ya hay muchas personas que lo han querido intentar y he visto cómo han fracasado. No quiero decir que no exista la venta informal de ciertas cosas, pero en la mayoría de los casos en Uruguay se da en ciertas temporadas. Por ejemplo, en diciembre. Y en diciembre hay muchas personas que en ciertas zonas, si hacen la venta informal o la buhonería, como lo conocemos en Venezuela, lo hacen con un permiso anticipado de la intendencia, que sería la alcaldía, como lo conoceríamos en Venezuela. Ese permiso te va a otorgar la posibilidad de vender en la calle por cierto tiempo, por cierta temporada, como lo dije, por ejemplo, en diciembre. Otra diferencia o contraste que hay que mencionar, y es muy importante porque se va a notar de una vez, es el tema de alquilar o el alquiler. Miren, yo me acuerdo, bueno, no sé cómo será en la actualidad, me lo pueden dejar en los comentarios los que estén en Perú actualmente y vean este video. Pero yo me acuerdo que en ese entonces que yo estuve en Perú, yo alquilé con un mes de entrada, es decir, pagar el primer mes de alquiler y un mes de depósito. Me pidieron solo 2 meses de adelanto y con eso simplemente me dieron la llave en mano. Cosa que no vas a ver en Uruguay, porque se va a convertir en un proceso totalmente engorroso, y más cuando tú estás llegando. Al principio no lo comprendes, ya después con el tiempo lo vas comprendiendo. Cosa totalmente distinta y que no se ve en Uruguay, ya que en Uruguay te piden garantías para poder optar a un alquiler. Al principio, cuando estás llegando, te parece súper engorroso, te frustras, no lo entiendes, pero ya a medida de que pasa el tiempo lo vas a entender. Para resumir, una garantía se obtiene con mínimo 3 meses de recibos de sueldo y te van a calcular un cierto porcentaje de tu sueldo para ver si puedes optar o no por esas garantías. Y si quieres saber información más a fondo sobre las garantías, también puedes encontrar un video sobre ese tema en mi canal. Y para que después no me vayan a caer en los comentarios, porque puede haber alguien que sí logró alquilar en Uruguay un apartamento o una casa sin las llamadas garantías, sí pueden haber casos excepcionales, pero no te van a pedir un mes de depósito y un mes de adelanto, no. Si te aceptan alquilar sin garantía, en Uruguay normalmente te van a pedir de 4 a 5 meses de depósito y estamos hablando más o menos de un aproximado de entre 1.500 a 2.000 dólares. Así que en conclusión, mis queridos, Uruguay se convierte en un país muy formal en comparación con Perú. En Perú puedes llegar haciendo una que otra cosa, manejarte un poco más en la calle, porque hay menos formalidades. En Uruguay no. En Uruguay llegas tramitando tu cédula para poder conseguir trabajo, luego sigues tramitando tu cédula de residente legal para que se te abran aún más las puertas, tengas otros derechos y beneficios. Hay muchos trabajos que si no tienes la cédula no te van a contratar. Y puede que sí sea trabaje en negro, porque hay muchas personas que me van a decir o me van a preguntar, pero no se puede trabajar en negro. Pero yo trabajé en negro cierto tiempo. Sí, puedes trabajar en negro cierto tiempo, pero en temporadas de alta demanda, como por ejemplo en diciembre, donde también se ve la buhonería con sus respectivos permisos y en ciertas zonas. Si bien van a surgir muchas preguntas o dudas con respecto al trabajo en negro, sí podrías trabajar en negro, pero por cierto tiempo, como por ejemplo en temporadas de alta demanda, diciembre podría ser una de ellas, pero vas a poder trabajar ¿qué? 15 o 20 días, eso no te va a dar para sobrevivir, o que vas a esperar todos los diciembres para poder trabajar, no lo creo. Otro factor que les puedo mencionar de Uruguay es que a pesar de estar en Latinoamérica, tiene muchas costumbres y formalidades casi como las de Europa.
Así que por eso es tan importante llegar con los documentos que se piden y con una buena inversión, porque Uruguay, si bien es un país que te ofrece una legalidad superior y una cierta estabilidad superior, también hay que tener en cuenta que es un país más caro. No vean a un país o no emigren de un país a otro por el sueldo que se gana. Siempre analicen primero qué se puede hacer con ese sueldo que se gana en ese país. Sí, en Uruguay se gana mucho más que en Perú, pero se gasta mucho más que en Perú, tanto en alquiler como en comida, en fin, en todos los factores económicos lo van a poder notar. Mis queridos, hemos llegado al final de un nuevo video. Sin antes recordarles que clic allá abajo, suscríbete al canal, apoya al canal para seguir subiendo más contenido interesante como este. Activa la campanita de notificaciones, el respectivo like o me gusta. Y como siempre, nos vemos en una próxima. Se les quiere. Chao, chao.